Muy bien, buenas tardes, buenas noches, hermanos, ¿cómo están todos? Me gusta saludarles. Esta clase, precisamente vamos a continuar con las clases anteriores que hemos estado hablando de la iglesia, ¿verdad? Un tema tan increíble, tan extenso, y necesitamos comprender mucho, mucho cómo es la iglesia, ¿verdad? Hemos estado hablando que la iglesia viene de la palabra eclesia, asamblea, reunión de gente. Y cómo Dios la fue llevando, eso es increíble, cómo Dios la fue llevando a otro nivel, ¿verdad? Vemos cómo era un pueblo, primero, eh, de ser una asamblea, una reunión de gente, la identificó como un pueblo en el Antiguo Testamento. Dios la identificó como un pueblo, un grupo extendido, y le dio una promesa desde Abraham que ese grupo iba a extenderse a todas las naciones, a todo el mundo, ¿verdad? Y a través de los siglos, a pesar de que los apóstoles no entendían ese concepto, todavía no podían profetizar y ser usados para la revelación de Dios, pero no comprendieron en la magnitud de lo que Dios iba a hacer. Y nosotros sí lo podemos comprender a través de esa promesa de Abraham, ¿verdad? Cuando llega justamente Cristo y hace efectiva esa promesa, que fuera de los judíos, tanto judíos como no judíos, podíamos llegar precisamente a ser parte de ese grupo, de esa eclesia, de esa asamblea precisamente de Dios. Entonces, cuando Cristo vino y la funda, justamente Cristo la llena con su Espíritu Santo después de su sacrificio, dio su sangre y entonces con el Espíritu Santo llena lo que es la iglesia actualmente. Eso es increíble. Poco a poquito estamos hablando justamente de cómo varias definiciones de la iglesia, ¿verdad? Ya lo vimos como cuerpo, ahorita vamos a repasarlo y vamos a seguir en otras definiciones. Entonces, Cristo justamente hace cumplir la promesa de Dios a Abraham y abre justamente esta asamblea al resto del mundo. Y Cristo, justamente a través del Espíritu Santo y la conversión de las personas, los llena con el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia, la Escritura habla de que es columna y fundamento de la verdad. Qué increíble porque la iglesia iba a ser la columna de la verdad en la tierra. O sea, que la iglesia debe mostrar justamente esa fortaleza donde la gente puede mirar, puede ver y justamente ver el fundamento de la verdad eterna de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora vimos también que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Increíble esta definición, qué comparación tan más especial hace Pablo, justamente porque efectivamente la iglesia es el cuerpo de Cristo donde estamos unidos en un mismo propósito, así como el cuerpo, mencionábamos que la, la, la- las, todas las partes del cuerpo están unidas y cumplen un propósito dirigidos por la cabeza, así también Cristo, ¿verdad? Así también Cristo. Entonces, estamos unidos en propósito y precisamente como miembros de ese cuerpo, necesitamos tener ese propósito y ese sentido de pertenencia, de pertenecer a este cuerpo, como los dedos, como las manos, pertenecen a tu cuerpo, son parte de tu cuerpo, pertenecen a él. Si uno se duele, todos se duelen. Si uno está bien, todo está bien y así, ¿verdad? Y así también la iglesia. Repasamos justamente que la base es el amor y las Santas Escrituras. La base de ese cuerpo como la medicina para el cuerpo, como el alimento, ¿verdad? Como la manutención del cuerpo, la base de ese cuerpo para estar sano son las relaciones en el amor, ¿verdad? Y obviamente conectados con la cabeza que es Cristo y las Santas Escrituras. Qué increíble es poder ser el cuerpo de Cristo. Es un privilegio poder ser parte de ese cuerpo y sintámonos muy privilegiados, ¿verdad? Y a veces se nos olvida con los conflictos, con situaciones personales y no entendemos que es el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a ver la iglesia como familia de Dios, así como la familia de tu familia, mi familia, queremos pertenecer, mamá, papá, hijos, la familia modelo, pues también Dios lo compara en las escrituras a su iglesia, ¿verdad? Aquí en Efesios 2:19 dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Otra comparación muy especial. Ya hablamos de como del cuerpo de Cristo, la asamblea, el pueblo de Dios. Ahora, la familia son miembros de la familia. Y en toda familia, seguramente
podemos pensar, ¿qué hay en una familia? ¿Qué hay en la familia? Pues hay comunicación, ¿verdad? Todos esperan que en la familia, ahí están los abuelos, los papás, los hijos, hasta el perrito, ¿verdad? O sea, la familia es el oasis de la vida, es el lugar donde podemos estar en comunión. Y qué especial que ahora Dios quiere que ese grupo, esa asamblea, esa familia, ese grupo, perdón, escogido como asamblea, ya no solamente sea un pueblo físico, no, sino una familia espiritual, ¿verdad? Donde haya justamente lo que todos esperamos en la familia: comunicación, amor, instrucción, apertura, perdón, ánimo, propósito. Todo eso queremos lograr en una familia. Y para lograrlo, necesitamos trabajar, necesitamos todos poner de nuestra parte, ¿verdad? Todos poner un granito de arena y obviamente capacitarnos. El papá debe estar capacitándose, la mamá también, Dios en sus deberes, los hijos también, o sea, las pláticas que se tienen, los principios que se recuerdan en la mesa, de repente los quehaceres, todo eso es parte de la instrucción, ¿verdad? Cuando alguien se siente mal, la apertura. Hay conflictos, como somos diferentes personalidades. Mis hijas crecieron y wow, también sus personalidades diferentes, a veces chocábamos, entonces debe de haber perdón, ánimo en nuestras metas, unidad, comunión, propósito, ¿verdad? Eso se espera en las familias. Pero a través de la historia todos sabemos, como en la realidad, no todo es hojuelas, ¿verdad? Miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, desde el principio, la primera pareja, Adán y Eva, tuvieron problemas, ¿verdad? Después de ser expulsados en del primer jardín del Edén, ¿verdad? La familia, obviamente, su familia no fue perfecta. Comenzó con un conflicto, ¿verdad? El fruto, todos lo sabemos, y empezaron a echarse la culpa, ¿no? ¿De qué fue la culpa? No, ella me incitó, no, la mujer, ¿no? Entonces, la víbora, ¿no? La serpiente, dice la mujer, y el esposo, no, pues ella. Entonces, como toda familia, hubo conflictos. Entonces, después tuvieron dos hijos, uno mató al otro. Imagínate qué dolor, ¿verdad? Ya ellos pudieron sentir justamente lo que es el ser humano sin Dios, el ser humano lejos de hacer familia. Y eso lo vivimos hasta hoy. Abraham y Sara, ¿verdad? Que fue una pareja que vivió bien en un tiempo. Después, híjole, entró en escena Agar y hubo conflicto y bueno, hubo consecuencias, y los hijos no se llevaron bien y bueno, todos podemos saber la historia, ¿verdad? Los hijos de Elí también, esos sacerdotes, cómo fueron corruptos, fueron débiles a la educación, hicieron tonterías y Elí les dio, no solo a Elí, a Israel le dieron gran dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Y qué nos decimos del rey David, ¿verdad? ¿Qué podemos decir del rey David? Un rey reconocido en las escrituras como el corazón, conforme al corazón de Dios, tuvo una familia tremenda, tremenda, ¿verdad? Los hijos, él mismo fue asesino, adúltero, hubo rebelión en sus hijos, y fue un rey súper admirable, pero su familia llena de necesidades. ¿Cómo es nuestra familia? Pensemos un poquito, ¿no? Entonces eso de repente a veces los problemas familiares, los conflictos, también obviamente se pueden reflejar en nuestra familia como iglesia, porque no, pues, no tenemos tal vez una clara expectativa, pero qué increíble que las escrituras nos pueden definir a través de del evangelio cómo debe ser la familia de Dios, independientemente cómo hemos sido, ¿verdad? Híjole, este, cómo podemos ser como familia. Y a veces llegamos a la iglesia y llegamos con las mismas perspectivas familiares, no perdonando, no amando, no cultivando relaciones, y eso nos pega. Entonces, ¿cuánta necesidad hay de ir a la revelación de Dios? ¿Qué es lo que le espera de la familia? Y no solamente va a ayudar a la familia de iglesia, va a ayudar a nuestra familia personal. ¿Cómo puede evolucionar? Vamos a una escritura en Deuteronomio 6 del 3 al 9. Eh, por favor, búscala ahí en la escritura, no la puse porque está un poco larga, pero la voy a leer del 3 hasta el 9. Dice: escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió.
Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¡Wow! ¡Qué expectativa de Dios, ¿verdad? Para una familia. Cómo Dios siendo un Dios celoso, Él sabía, como tú y yo, amamos a nuestros hijos y no queremos que nada les pase, queremos que ellos estén bien preparados para la vida, no queremos que sufran y de repente abusamos, ¿verdad? Los sobreprotegemos. Dios da una instrucción tremenda aquí. Dios es el único Señor. Dice, y debes comprometerte precisamente a poder, a ponerme en primer lugar y enseñar a tus hijos como familia a ponerme en primer lugar. Qué tremendo. Y precisamente por eso vamos a hacer una comparación justamente eh, de, de, de las características precisamente que menciona aquí la escritura y cómo también ponerlas en práctica en nuestra propia familia y obviamente en la iglesia, ¿verdad? Que es nuestro tema de hoy y que hemos estado viendo. Entonces vamos a ver las características de una familia firme. Características, primero, fíjate, esto es lo más importante. Alto valor familiar a las escrituras. Esto es muy importante porque en Deuteronomio 6 justamente habla de eso. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos. ¿Dónde están los mandatos? En las escrituras, ¿verdad? Que hoy te entrego. Tú ya lo tienes en las manos, ya te fue entregado. Lo tienes en tu casa. Personas que no creen en Dios lo tienen en su casa. Dios de una u otra manera ha permitido que su palabra llegue a cada una a la mayor posible, mayor posible de casas, ¿verdad? En el mundo. Pero dice, no solamente te entrego esto, sino repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, ¿qué tan importante? No es un símbolo religioso, la Biblia, es para leerse. Y pregúntate esto, porque es importantísimo que nuestros hábitos en nuestra familia sea estudiar las escrituras, profundizar las escrituras, escudriñar las escrituras, meditar las escrituras. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo está el valor de la Biblia en tu casa? ¿Comparten sus tiempos? ¿Reflexionamos? Yo me incluyo también. Creo que eso falta más en mi familia. Bueno, ahí lo puse, porque así es. Creo que hemos meditado, mi esposa y mi hija, que es, mi otra hija está fuera de casa, ya está con su familia, pero nosotros recordamos, necesitamos esto, necesitamos recordar qué es lo que dice la palabra en mi corazón y compartirlo, ¿verdad? Y obedecer este mandamiento no es un mandamiento frío, ay, repetirlo, no, sino meditarlo, ayudarnos, reflexionar. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿La Biblia es el centro de tus devocionales? Claro que ahí debe haber diversión, vacaciones, tiempos juntos, todo eso es especial, pero no dejes la Biblia fuera de tu casa, no dejes la Biblia fuera de tus tiempos. Medítela, dice, cuando te acuestes y cuando te levantes, dice, repítelos una y otra vez, ¿verdad? En sus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, ¿verdad? Átalos en tus manos. Es decir, la Biblia es la que nos va a transformar. La Biblia es el fundamento, ¿te acuerdas? El fundamento de la verdad. Entonces necesitamos mostrar precisamente ese fundamento en nuestras acciones, pero ese fundamento va a estar en nuestras acciones cuando en la Biblia, cuando las escrituras estén impregnando mi corazón. Entonces, ¿qué tan importante es el valor en la familia, el valor de las escrituras en la familia? Entonces, necesitamos que también, obviamente, cuando sea un valor fuerte en la familia, claro que lo vamos a trasladar a la iglesia. Claro, porque en la iglesia, justamente el cuerpo de Cristo, entonces necesitamos estar hablando en las reuniones, los miércoles, los domingos, el discipulado, cuando compartimos la fe, cuando de repente, cuando incluso convivimos.
O sea, todo eso recordamos en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en nuestros comentarios, en nuestra manera de ser. Ya no hablamos ni decimos cosas de vulgares en las fiestas, en nuestras conversaciones. O sea, debemos recordar las escrituras todo el tiempo. Qué tan importante es esto, hermanos. Necesitamos rescatarlo en la iglesia, ¿verdad? ¿En qué engaño de Satanás estamos cayendo si no valoramos la revelación de Dios como lo más importante para la familia? Recordemos esto, hermanos, qué importante es esto, ¿verdad? Qué importante. Entonces, esto es alto valor familiar, las escrituras. Características de una familia firme, estamos hablando de eso. Ser padres consagrados a Dios. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, ¿verdad? Aquí donde dice, debes comprometerte a meditar las escrituras y enseñarlos a tus hijos. Entonces, es un compromiso primeramente personal mío antes de enseñar a mis hijas. Pues ellos van a ver, ellos ven mi conducta, mi esposa ve mi conducta. Entonces, consagrados a Dios. Eso es lo más especial. En la iglesia, obviamente, tenemos el Padre, Creador mismo, obviamente, wow, es el mejor, el modelo. Nosotros podemos ser malos padres, ¿verdad? O con expectativas que necesitamos todavía cubrir. Pero Dios no es perfecto. Entonces, qué buen padre. Aquellos que de alguna manera tuvimos alguna situación con nuestro papá, que no fuimos con una relación tan plena como nos hubiera gustado, no tenemos pretexto, porque llegar a la iglesia, Dios te adoptó como hijo y te está mostrando que eres un buen padre. ¿Cómo? A través de las escrituras. Otra vez siempre volvemos a las escrituras. Entonces de repente se nos olvida o actuamos mal porque olvidamos su instrucción. Tenemos un buen padre que es Dios precisamente. Podemos descansar en Él, podemos aprender de Él, inspirarnos en Él, aprender a amar por Él, protegernos con Él, buscar ser como Él. Fíjate, ¿no? Podemos, o sea, aquello que no pudimos nosotros incluso tal vez sentir, tal vez sí, pero con Dios podemos cubrirlo todo. Y entonces, si Dios nos consuela y nos cubre todas las áreas, nosotros obviamente podemos, siendo consagrados a Dios, podemos cubrir todas las expectativas y las necesidades de nuestros hijos, o la mayor parte, ¿verdad? Yo sé que siempre vamos a estar trabajando con áreas de nuestro carácter y necesidad, pero es muy importante. Entonces, ser padres consagrados a Dios, ser buenos oyentes, híjole, yo creo, hermanos, que si vemos en Hebreos cómo Dios nos escucha, vemos en Hebreos 14, como en Hebreos 4, 14, donde dice acérquense con confianza al trono de la gracia. O sea, que podemos acercarnos y Él nos escucha, independientemente cómo estemos. Él no es un padre que da la vuelta y no, o sea, en la sangre de Cristo nos purifica y nos limpia y Él sabe cómo somos y nos ama. Entonces, nosotros también aprender a ser buenos oyentes con nuestros hijos, claro, porque tenemos un Dios poderoso que nos escucha. Todos queremos ser escuchados, ¿verdad? En la iglesia está esa necesidad. De repente, esa necesidad necesita o queremos cubrirla y Dios quiere que desaparezca. Nunca va a desaparecer, siempre vamos a tener necesidad de ser escuchados y también a veces nosotros aprender a escuchar como papás, ¿verdad? Entonces, dice la escritura en 1 Juan 5:14, en Hebreos 4:16, que podemos confiar en alguien que nos escucha, que Dios es un buen oidor, es un buen escuchador, y entonces podemos acercarnos con confianza y con la certeza de que Él nos está escuchando y siempre responde, a lo mejor no como queremos, pero siempre responde. En 1 Reyes 8:56 dice la escritura que Él cumple lo que promete, cumple lo que promete. Dios siempre cumple. Y hasta hoy su plan se ha sido llamado, ha sido cumplido, perdón, a la perfección. Entonces ese plan de Dios está dentro nada sale de su control, ¿verdad? Dentro de su control. Entonces podemos confiar, hermanos, podemos sentirnos amados, escuchados, que encima de nuestros problemas, aún de nuestros errores, o circunstancias que a lo mejor no nos compete, que a lo mejor podríamos pensar que es injusto, quizás sí, ¿verdad? Pero Dios tiene el control y necesitamos confiar en su proveeduría, en su sabiduría, en que todo va a estar bien. Finalmente un día estaremos con Él y aprender a ser escuchados, no solamente
como obviamente yo me pongo el ejemplo como papá con mi hija, pero en la iglesia Dios nos tiene un escuchador y entonces yo quiero ser como él, ¿verdad? Y obviamente también aprender a escucharnos unos a los otros, ¿no? Santiago 1:19 dice, sean buenos oidores, ¿verdad? Escuchen, ah, escucha más que hablar, ¿verdad? Entonces ahí están las escrituras que puedes repasarlas, cómo es importante ser buenos oidores. Disciplinar sin rechazar. Híjole, esto es un desafío para todos los papás, porque a veces yo disciplino enojado y eso está mal, y podemos hablar de mucho en cuanto a la familia, ¿verdad? Explicar antes de disciplinar, ¿verdad? Leer la Biblia juntos, pero podemos, o sea, ¿cómo estoy mezclando la familia con la iglesia, hermanos? Porque la expectativa de Dios es que la iglesia sea una familia perfecta perfecta, ya hemos hablado muchas veces que no es por no cometer errores, sino por madurez. Es decir, que las escrituras nos van a llevar a una madurez, a una comprensión, un accionar y contrario a la inmadurez, que sería un reaccionar, ¿verdad? Me hace enojar y reacciono mal. Me respondes y me brinca, o ya estoy pensando antes sin aclarar y ya me pongo mal sin aclarar las cosas, mala comunicación, no hablo antes de arreglar para arreglar las cosas, no busco arreglar los conflictos, en fin, tantas cosas que nos muestran la inmadurez que tenemos a veces. Pero lo increíble en la iglesia es que podemos ver la disciplina de Dios. La disciplina, dice en Hebreos 12:9 al 11, que Dios disciplina tal vez en un momento dado, en la disciplina de Cristo no es algo que nos guste, dice, pero la disciplina siempre es efectiva. La disciplina de Dios es buena. La disciplina de Dios siempre llega a que la intención es cambios profundos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de disciplinas tenemos en la iglesia? Tenemos la escritura, tenemos lo que el Espíritu Santo que nos mueve a través de las circunstancias que pasan, tenemos el discipulado en la iglesia, es que con amor podemos ayudarnos. Entonces, hermanos, qué rica es la iglesia, que podemos formar una familia y podemos cubrir las necesidades profundas de nuestro corazón como una familia y como una familia espiritual que obviamente la llevamos a nuestra familia física, ¿verdad? Nuestra familia individual. Forjar convicciones bíblicas a nuestros hijos, eso ya de alguna manera lo podemos reafirmar con lo que hemos hablado. El amor, el perdón, la integridad, la verdad, la santidad. ¿Qué tan importante es esto de forjar, ¿verdad? El amor, el perdón, y otra vez, una y otra vez, regresa a las escrituras, la integridad, la verdad, la santidad. Todo eso, cuando lo vemos revelado en las escrituras, entendemos que son metas que a lo mejor de repente nos sentimos inalcanzables o lejanas, pero que cuando tenemos el Espíritu Santo y el alimento de las Escrituras, nos va guiando, nos va llevando, nos va corrigiendo, y entonces se vuelve algo gozoso cuando lo vamos logrando, ¿verdad? Forjar convicciones, principios sólidos en nuestra familia y en la iglesia, que somos de diferentes personalidades y venimos de diferentes contextos, es un desafío más grande, pero no imposible, porque tenemos el Espíritu que nos conoce y que con el Espíritu podemos ser guiados, como ya lo dijimos, como en un cuerpo que la cabeza es Cristo, vamos a hacer un solo propósito. Obviamente tenemos la Biblia, la salvación, la iglesia, el pecado, tantas cosas que necesitamos forjar como convicciones y necesitamos no quedarnos ahí. ah, Detenidos, sino tenemos que, como dice la Escritura en Filipenses 3:15, buscar partir de lo que hemos alcanzado, seguir luchando, seguir creciendo. Filipenses 2:13 dice que el Espíritu Santo, Dios, hace crecer los buenos deseos y nos hace el querer como el hacer, ¿verdad? Por su buena voluntad. Es un trabajo del Espíritu. Entonces, ¿qué tan importante es, qué crucial es tener una relación con Dios profunda? O imagínate que es familiar. O sea, obviamente esto, el Espíritu se goza y los cambios son obvios, son buenos, son increíbles, son gozosos. ¿Por qué? Ya no ves a la iglesia como una religión, un montón de reglas, tengo que ir a la reunión. No, es
es el constructor de mi alma, es el constructor de nuestra familia, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, a través de la oración, de las escrituras, a través de mi enfoque y a través de nuestra comunidad, hace que con nuestro corazón vaya cambiando y eso es increíble, ¿verdad? Entonces, número 6, ser sinceros con los hijos, ¿verdad? Dios, como padre, siempre es sincero y directo. En las escrituras es muy claro. Yo me sorprende cómo dice la escritura que Dios no tiene favoritos. Y levantó a Abraham, levantó a Moisés, ¿verdad? A Abraham, este, lo escogió, lo sacó de su tierra y cumplió sus promesas, ¿verdad? Lo llamó el padre de la fe, ¿verdad? A Moisés dice que lo veía cara a cara como un amigo. A David lo llamó como un hombre conforme al corazón de Dios. Y así, ¿verdad? O sea, yo me imagino Jesús con Pedro, cómo lo levantó y cómo le dio las llaves de la iglesia. Y obviamente levantó a muchos hombres y podíamos parecer como que tuviera favoritos, pero no. Pero a la hora de la disciplina, de repente fue muy fuerte, ¿verdad? Vemos en Pedro, ¿verdad? Cómo lo reprende, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? David con todo lo que pasó con sus hijos, al mismo Moisés, o sea, es un buen padre, disciplinador, pero también amador, ¿verdad? Entonces es sincero, directo el Señor. Qué bueno, porque no nos va a tolerar nada. En las Escrituras revela quiénes somos, ¿verdad? Entonces, en la iglesia necesitamos fomentar justamente eso, la honestidad y la sinceridad. La iglesia es la familia de Dios, necesitamos fomentar eso. Y no nos sintamos cuando alguien nos dice algo que necesitamos cambiar. Maduremos, ¿verdad? No critiquemos antes de saber el contexto de la persona. Si hay algo que no estoy de acuerdo, necesito hablar, necesito buscar, necesito saber primero en amor cómo está la persona y después de lo que estoy viendo que tal vez está mal, tal vez, pero necesito ir con él. Por eso tantas escrituras de resolución de conflictos, ¿verdad? Y entonces, cuando hay eso, hay conexión, hay amistades profundas. Y hermanos, todos necesitamos relaciones, necesitamos amistades profundas en la iglesia. Es muy importante, es necesario, es crucial las amistades, porque nos necesitamos unos a otros. Qué feo, qué triste que este mundo nos cueste hacer amistades. Nos cueste y a veces hasta nos enorgullecemos. Ah, yo soy solo y no, necesitamos amar y ser amados. Necesitamos en el servicio, como el ser humano cuando es espiritual pone a trabajar todo su contexto. Y así fuimos creados, precisamente como imagen de Dios, para poder servir, para poder tener una vida de amor, de servicio y de plenitud, ¿verdad? Y entonces, precisamente estamos llegando al final de esta reflexión de la iglesia como familia, cuántas cosas necesitamos aprender, ¿verdad? Entonces, ¿y existen las familias desintegradas? Claro que sí. Existen las familias disfuncionales, existen las familias donde no hay papá o donde no hay mamá, por alguna razón, falleció, se alejó, se divorciaron, muchísimas cosas que la impresión de repente es que hago, no sé hacer familia. Entonces vienen muchos traumas, muchas cosas que necesitamos aprender, pero lo increíble es leer estas escrituras, porque Dios es para todos. Salmo de 91 dice, 91 versículo 1, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. No hay nadie que no pueda estar a la sombra de Dios, no pueda recibir ese calor precisamente de hogar. Entonces, aprender a confiar en Dios de repente sí es un desafío, pero la iglesia se vuelve entonces un refugio, un consuelo, una compañía, ¿verdad? El discipulado. Entonces, acoger precisamente emocionalmente, perdón, a los hijos que se sientan su familia extendida. ¿Qué estoy diciendo? Que es como cuando alguien adopta, ¿verdad? Adopta un niño, quizá no fue del seno familiar, no nació ahí. Adoptar un niño es toda una aventura, porque el niño viene con tal vez muchas cosas, ¿no? Traumas, en fin, hábitos malos, o no sé qué tantas cosas, pero también tantas tristezas. Así cuando llegamos, Dios nos adoptó y lo que quiere es educarnos. Entonces, entre nosotros, hermanos, necesitamos amarnos, así como Dios nos ama. Por eso Dios en las Escrituras habla de que amémonos unos a otros como Cristo nos amó, porque justamente es nuestra familia extendida entre hermanos. Es más fácil tal vez, o tal vez, solo tal vez, es más fácil amar a alguien que es de tu familia,
aunque en la realidad a veces no es así, ¿verdad? Pero necesitamos esforzarnos. Y Dios, precisamente, como ya lo vimos, hace crecer hace efectivo el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué tan importante es justamente aprender a amarnos entre nosotros? Oportunidad para compartir las escrituras, visitarnos, la visitación unos a otros. Eso hace falta mucho incentivar en la iglesia, mucho. Estamos tan embrollados en nuestras ocupaciones y no sabes qué tan rico es visitar al hermano. Entonces, estas semanas que hemos tenido, este, las reuniones que hemos ido a varias casas, ¿no? De Ángel, de la última de las Marielas, vamos a ir a la casa de Lulú, la casa de Francis, o sea, hemos ido a la casa de Lazarivero, ¿verdad? Y siempre es increíble pasar un momento especial. Igual ha habido lágrimas, ha habido situaciones, pero qué bueno es convivir. Entonces, hermanos, hagámoslo, visitémoslo, tomemos los tiempos de discipulado, los tiempos de visitación, los tiempos de confraternidad como algo tan rico que me alimenta, ¿verdad? Que nos hace plenos como familia. Y eso nos une. Las relaciones forman familia, ¿verdad? Entonces, conclusiones de esta clase. Alto valor familiar a las escrituras, muy importante. Las escrituras impregnan todo lo que hacemos. Y precisamente, hermanos, vamos a incentivar más en la iglesia. Necesitamos estudiar más formalmente la Biblia, más profundamente las escrituras. Pero bueno, ser padres consagrados a Dios, ¿verdad? Ser buenos oyentes. Esto es un resumen quizá para nos meditar cómo somos como familia personal. Pero todo eso necesitamos practicarlo en la iglesia, disciplinar sin rechazar, forjar convicciones bíblicas a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a los hermanos, ser sinceros con los hijos, ¿verdad? Honestos y en familias desintegradas aprender a depender de Dios. Entonces, hermanos, esta es la iglesia como familia. Muchas gracias y espero ayude, ayude en nuestros corazones. Vamos a nuestros tiempos, eh, ¿verdad? Para reflexionar. Gracias, hermanos, y pasen una gran, gran noche.